Caminar por aquí es una experiencia muy interesante. Gente se toma fotos conmigo solo por ser físicamente diferente y el ambiente sí se siente bastante contaminado. Estamos caminando, sin mentir, por la ciudad prohibida más contaminada del mundo. Hola amigos, sean bienvenidos a una asiática aventura más. Beijing, amigos míos, una de las ciudades más contaminadas del mundo, una de las más sobrepobladas, una de las más colosales y por supuesto una de las más interesantes para aventurarnos. Yo de verdad creía que era un simple mito eso que es una ciudad muy contaminada, que era una exageración, pero ahorita que estamos aquí, que estamos caminando por las calles, me doy cuenta de que es un hecho y es de verdad muy notable. De entrada quiero que vean esto. En el celular nos dice Beijing a 16 grados, calidad de aire mala. Nunca, jamás en el mundo, en ninguna ciudad, mi celular me había advertido de eso. Me había dicho, ¿sabes qué? La calidad del aire es mala. Otra cosa que lo hace muy notorio es que muchas personas caminan con cubrebocas. No sé la razón por la cual la gente aquí en Beijing use cubrebocas. Hay muchas ciudades de Asia en las cuales lo usan por simple prevención. Si ellos están enfermos, no quieren contagiar a los demás, por ejemplo en Tokio. Y otro detalle que es bastante obvio es simplemente ver hacia adelante. Todo el tiempo se ve como si estuviera nublado, como si fuera un día sumamente gris. Miren ahí, ni siquiera alcanzamos a ver con claridad esos edificios. Nuestro cuarto de hotel, por ejemplo, está en el piso número 18. Ni siquiera es tan alto y ya estando ahí se ve sumamente borroso todo el tiempo. Esto muchos podrían verlo como wow, los chinos han descuidado muchísimo su aire. Yo más lo veo como que esta fue una de las primeras ciudades del mundo que tuvo este problema. Piénsenlo, China ha tenido problemas de sobrepoblación desde hace décadas. Entonces, obviamente la humanidad no sabía que eso podía pasar con nuestra atmósfera. Yo lo veo más como que el resto del mundo aprendemos de los chinos y de aquí nacieron las primeras preocupaciones por cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, ahora sí que comienza este día. Tenemos planeadas cosas que seguramente estarán muy divertidas, llenas de epicidad. En primer lugar, ¿qué visitaremos? Los pasillos de la ciudad prohibida. La ciudad prohibida, según nos estuvimos informando, es donde solía estar el Palacio Imperial de China. Suena bastante interesante, supuestamente es un lugar que tienes que ver si vienes a Beijing. Y por supuesto, hasta allá nos transportaremos utilizando el metro. Tienen filtros intensos de seguridad donde tienes que poner tu mochila para que te la revisen. Puse a grabar la cámara allá adentro, a ver si no se ven rayos extraños. Oh, bello hombre chino, por favor, paga nuestro transporte. Subway, claro que sí. Y tenemos que ir hacia Tuanyehu. Algo que me ha llamado muchísimo la atención sobre China es que de verdad es viajar al futuro, en el sentido en que todo mundo todo el tiempo está constantemente viendo hacia abajo sus pantallas. En América, por supuesto que lo vemos, se ve demasiado, pero aquí al tener acceso a internet en todos lados, ahorita estamos bajo tierra y hay internet aquí, todo el mundo está constantemente viendo el celular, viendo sus pantallas. Tristemente, pienso yo que es un paso al futuro, es lo que nos espera al resto de la humanidad. El exceso de firmeza en estos soldados y este enorme muro nos dan una señal de que hemos llegado. Aquí deben ser los inicios de la ciudad prohibida. Esto está súper curioso. En una tiendita de regalos se venden cubrebocas. Miren, estos de aquí hasta tienen como su purificador. Vamos a comprarnos unos, nada más para ver si se siente diferente respirar con ellos. Ya tenemos nuestro cubreboca. Procederé a colocarlo. ¡Ay! Huele horrible, eso sí les voy a decir. Aquí vamos caminando con nuestros cubrebocas, supuestamente para la contaminación. No son nada cómodos, ¿eh? No me siento nada humano utilizándolo. Miren qué curioso, estamos caminando, sin mentir, por la ciudad prohibida
más contaminada del mundo. Mejor me la voy a quitar. Huele horrible, de verdad no es nada agradable tenerla puesta. Creo que prefiero estar respirando lo que sea que contenga este aire que caminar con esto por la vida. Según estuve leyendo, el Palacio Imperial se construyó en 1400, pero después fue invadido, saqueado, destruido y se reconstruyó en 1700. Entonces la mayoría de las cosas que vamos a ver ahorita en esta caminata, en esta travesía, van a ser de por ahí del siglo XVIII, mediados de 1700. Aunque esta es una caminata súper agradable, súper relajante, el agüita aquí, pasan lanchas siendo remadas por personas pacíficas, no puedo evitar imaginarme esto en tiempos sencillamente barbáricos, algo así como el emperador viviendo hasta ahí arriba, echando a sus prisioneros al calabozo lleno de cocodrilos. No sé por qué me lo imagino así, supongo... ¡Wow! ¡Cámara! ¿Por qué siempre te caes? Dios santo, cámara. Sana, colita de rana. No sé por qué me lo imagino así. Supongo que es el tipo de pensamiento que series como Game of Thrones me han dejado, que simplemente te hacen ver a los líderes del pasado como unos completos desquiciados. De hecho, tal vez los del presente también estén bien locos. No lo sabemos. No mienten ni exageran cuando le llaman la ciudad prohibida. Esto sí es una ciudad pequeña, pero sí podría ser una ciudad. Miren, ahorita ya caminamos como media hora y estamos aquí, hasta abajo. Todavía nos falta por recorrer todo eso hasta llegar aquí. Yo les había dicho en videos anteriores la técnica que tengo para más o menos conocer los lugares sin tener que pagar un tour, y es colarte de a cachitos en tours que la gente está tomando. Entonces ves que van caminando, medio te pegas, escuchas uno que otro dato curioso y dices, ah, bueno, y te sigues caminando. Así no te amarras a ir con un grupo de personas a estar en un tour que todo está contrarreloj y demás, y estás aprendiendo uno que otro dato curioso. Aquí, amigos míos, aplicar esa técnica es imposible. Es muy raro ver turistas americanos, europeos. Me atrevería a decir que el 90% del turismo que hay aquí es de Asia. De hecho, de la misma China. Ahí, por ejemplo, se ve que hay un tour, pero obviamente no comprendo su idioma. Es muy raro ver turistas que compartan tu lenguaje. Si tienen planeado venir para esta parte del mundo, tengan eso muy en mente. Comunicarse es un reto, sí, es complicado. ¿Cuántos años tendrán estos árboles? Eso me gustaría saber. He visto que mucha gente los toca, entonces toquemos. Está como tallado, ¿no? Sí, está todo... Está perfecto, nada de astillas. Es hermoso. Si pudiera agarrarle un seno a la madre naturaleza, me imagino que algo así se sentiría. Firme, natural. Divertido paseo, divertida caminata. Con cada paso me gusta pensar que comprendo un poquito mejor el comportamiento de la gente china en promedio. Déjenme contarles que he visto varios comportamientos un poquito extraños a lo largo de este viaje. Por ejemplo, me ha pasado varias veces que personas se toman fotos conmigo en la calle, y obviamente no porque sean suscriptores del canal, por supuesto que no, sino simplemente por el hecho de que soy físicamente diferente a ellos. Y es curioso, como que sí me deja pensando así como, realmente físicamente llamo mucho la atención en esta parte del mundo. Para que me crean, les dejo este video que Chul tuvo la fortuna de capturar. Como que se estaban tomando una foto conmigo y lo grabó el preciso momento en que sucedió. Bastante curioso, eso es algo que ha sucedido, que pienso que vale la pena contárselos. Y también el otro día me pasó algo súper extraño en un baño público. De verdad, salí de esa situación sintiéndome raro, así como, uy. Entré a un baño público en una plaza, un lugar bastante turístico. Fui directo a los mingitorios, y obviamente una norma común entre hombres en los mingitorios es
ver hacia enfrente, no veas a los lados, no incomodes a nadie, pero obviamente de reojo pues más o menos te percatas de lo que está sucediendo. La persona que estaba orinando junto a mí, amigos míos, de verdad hacía movimientos extraños con la mano. Yo nada más veía como de reojo y veía que hacía este movimiento la persona. Yo decía, bueno, seguramente se está sacudiendo ahí las últimas gotitas para no mancharse, porque es incómodo mancharse el pantalón de esa manera. Pero de verdad pasaron unos 10 segundos y la persona seguía haciendo este movimiento. Más extraño que eso, de repente yo sentía su mirada un poco hacia mí. Me alejé un poquito antes de voltear a ver directamente a esta persona. Y una vez que lo hice, amigos míos, wow, deseé de verdad nunca, jamás haber visto eso en mi vida. El hombre asiático me estaba viendo a mí como a sus alrededores mientras se complacía a él mismo sexualmente. Estaba cometiendo un acto de masturbación públicamente. Fue algo muy extraño. Podríamos decir que mi físico en esta travesía no solamente ha extrañado a ciertas personas a tal grado que desean una foto con mi ser, sino que inclusive las ha atraído de otro tipo de maneras. Vaya, experiencias curiosas, experiencias raras que pasan en este tipo de travesías. Habiéndoles contado esta experiencia curiosa, un tanto extraña, continuemos haciendo de este día algo completamente memorable. Y bueno, amigos míos, con esto concluimos este video. Este fue un gran día, un día de caminar, explorar y de continuar comprendiendo la cultura de este bello país. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo chino.